Bienvenidos al Vuelo del Cometa, vuestro podcast de literatura y gabinete de crisis emocional. Somos Álvaro Aparicio y Diana Soriano y hemos venido hoy a grabar sobre Clark Ashton Smith porque estamos continuando con el Círculo de Lovecraft en relación a el libro Más allá de Lovecraft. Y si veis que voy muy rápido es que he intentado empezar a grabar muchas veces y estoy ya hasta el moño. Redes sociales, en todas partes, Vuelo del Cometa. Diana, ¿te acuerdas cuando teníamos... dos latas y un hilillo y hablábamos por ahí? Sí, me acuerdo Pues ayer. también ahí somos Bueno del Cometa. Tenemos grupo de Telegram y estamos, importante, damas y caballeros que escribís, en el 39º certamen de microrelatos del Vuelo del Cometa. Así que, si queréis escribir, si queréis participar, os metéis en el Patreon. Buscáis las bases, que si no recuerdo mal están enchinchetadas, pero se me puede haber pasado. Hay una imagen, escribís en base a ella, os registráis, publicáis el texto y participáis en el certamen, en el cual dentro de un mes, aproximadamente 24 por ahí de marzo, anunciaremos al ganador o la ganadora. Bueno, en el Patreon, por cierto, hay artículos, hay noticias, hay comunidad, y si queréis apoyar lo que es el Patreon o la figura de este humilde juntaletras, también muchas gracias, se agradece. Pero bueno, vamos a meternos ya en harina. Como decía al principio, el motivo de... Bueno, Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien. O sea, estupendamente. No sé qué decir. Es que has empezado muy rápido y yo ya estaba hasta... O sea, no sabía cuál era la buena. Vale. No te quiero engañar. De todas las veces que has empezado a grabar, pues yo ya estaba como a otra cosa, mariposa. Perfecto, te meto un aplauso. Gracias. Vamos a entrar ya en harina, vamos a meternos con Clark Ashton Smith, el chamán de la sierra, como llamaba el señor Sprague de Camp, que era, por cierto, bueno, una fuente poco fiable de biografías. Bueno, no es válido. Sprague de Camp no escribió unas biografías muy válidas. Pero bueno, Pero Clark Ashton Smith sí que era el chamán de la sierra. ese era un auténtico chamán de la sierra, un tío que te montaba un gallinero, te leía unos poemas y a veces, de vez en cuando, se iba de pitis con alguna dama que encontraba en algún garito, porque el tío este, a diferencia de los demás del círculo de Lovecraft, pues sí que parecía funcional. Parece que todo apunta a que era un individuo muy funcional. Clark Ashton Smith, Maravilloso. damas y caballeros, sí que era una persona que no tenía dificultades para relacionarse con el género opuesto. No lo tengo muy claro, pero bueno, lo descubriremos. Pero, cuestión, la base de este programa es Más allá de Lovecraft, un libro que escribí y publiqué en El Transbordador, y uno de los cuentos que conforman este libro reúne a las figuras del Círculo de Lovecraft alrededor de una mesa en el sótano de un edificio, de un cementerio en Providence, para hablar de cosas que no deberían haberse escrito jamás. No obstante, sin hacer spoiler, Diana nos va a introducir en materia. Vamos a meternos ya con un fragmento de este cuento de mi autoría y enseguida nos metemos con el señor Clark Ashton Smith. Así que, Diana, por favor, si nos haces los honores, vamos para allá. Un placer. Abrió la libreta y repasó sus versos en la penumbra del garito. Poco después, los aplausos tronaron y el trompetista abandonó el escenario. Una mujerona de sombrero y abanico le ofreció una botella de vino al músico. Clark, sentado en un rincón, esperó a que los ánimos se aplacasen. Lo normal hubiera sido aprovechar el jolgorio para evitar el silencio incómodo que sepulta al que camina hacia el escenario en pleno entreacto. Pero en su mirar de párpados caídos existía el desafío, una constante de orgullo y tristeza. Esa ciudad, Auburn, no le quería, y quizá tampoco la literatura. Por eso quería ser visto, ser reconocido en aquel tugurio. E incluso ante aquellas modestas pretensiones, Clark abrazó la frustración. Nadie sabía quién era. A nadie le importaba una mierda que el mismísimo Ambrose Bierce alabara sus poemas de juventud. Lo cierto era que, en esa Auburn, en ese deprimente eczema californiano, Clark solo era un hombre de ojos tristes y bigotillo delicado, apenas sugerido. Atravesó el pasillo de mesas y siluetas sentadas, de farolillos parpadeantes y damas con ínfulas de bohemia. Se colocó ante su público con un foco cegador en lo alto. La gente cuchicheaba con razones de peso. Vestía un traje harapiento y su piel, sus manos, hablaban de sol y campo,
de montar gallineros sin instrucciones y bajar escombros por escaleras de edificios a medio derruir. Su aspecto contradecía, a ojos de cualquiera, el arquetipo del poeta. Pero ese era su acervo, el de estudiar francés en los descansos de la vendimia, el de forjar mundos imaginarios con las uñas quemadas por el yeso fresco y los callos en carne viva. Alguien carraspeó, otro se levantó. Clark notó el movimiento. Hubo un comentario incisivo sobre su demora al arrancar. «Buenas noches», dijo entonces, sereno. «Mi nombre es Clark Aston Smith». Hizo una pausa para sopesar sus palabras. «He recibido una carta. La carta de un amigo muy querido. Y he decidido que, antes de abandonar la ciudad, os regalaré unos versos que tal vez os resulten de provecho». Eso es más allá del círculo de Lovecraft. De hecho, así comienza este cuento, que es el tercero, si no recuerdo mal, de este segundo libro respecto a propósito de Lovecraft, que también tiene un formato parecido, que son 6 cuentos, donde se habla del acervo Lovecraftiano y todo lo que eso constituye, los mitos, etc. Hay un tema, y es que hoy estaba viendo Instagram, ¿vale? Y estoy ametrallando de stories como un loco. Todo lo que sea Dostoyevsky yo lo tiro para arriba, todo lo que sea Sabato lo tiro para arriba. Y he llegado a un par de historias sobre Van Gogh. Y no hay ninguna reflexión en esas historias, simplemente que fue un hombre que vivió una vida muy complicada, que no tuvo ningún tipo de reconocimiento en su época y que muy a posteriori acabó teniendo pues el predicamento que todo el mundo sabe que tiene a día de hoy. Entonces, claro, esto te genera muchos dilemas creativos, sobre todo cuando llegas a figuras como la de Clark, que era un autor muy complejo, ¿vale? Luego veremos por qué era tan complejo. Era un pez muy fuera del agua, a muchos niveles. Además, con dificultades propias de alguien que no es un divo de Mercadona, ¿vale? Que no tiene ganas de tonterías. El tío trabaja, escribe, realmente ama lo que hace y no tiene tiempo Y se enfada, para... a veces. Y se enfada. Bueno, de hecho, hay una Se enfada carta... casi siempre. Hay una carta que le escribe a Barlow cuando Barlow roba, entre comillas, no los roba, pero se lleva los manuscritos de la casa de la tía de Lovecraft. Clark le manda una carta y le dice: devuélvelos porque no son tuyos y no me vuelvas a hablar nunca más. Que Clark Corta las manos. era una persona muy seria. Pero el tema es que yo entiendo que hay como 3 perfiles, ¿no? En lo artístico. Y esto lo digo porque Clark era ante todo un poeta. O eres un payaso en tu época, eres un puto payaso y acaparas todos los focos de atención, y a través de ser un payaso acabas teniendo ese reconocimiento que de algún modo permea sobre tu obra y hace que, bueno, la gente te ve, pero luego ve tu libro y dice: vale, pues es escritor, es poeta, vale la pena. Pero hay que ser un payaso, en primer lugar. O te mueres o te toca la tragedia, en cuyo caso es otro motor de interés que hace que la gente se acerque a la obra de un autor, como es el caso, por ejemplo, de Clark. O la última pata de esta trinidad, que estés tocado por algún poder fáctico del sistema. Es decir, que tengas mucho dinero o que alguien O que quiera tengas gente influyente, sí. o que conozcas gente que te coloque en el sitio en el que tienes que estar. Esto lo digo porque en el taller literario que imparto, durante muchas clases he insistido sobre esto. Que el romanticismo de que la obra habla por sí sola, rara vez sucede. Muy rara vez. Generalmente los editores, los jueces de certámenes... Bueno, los jueces de certámenes en teoría debería ser todo anónimo, pero bueno, hay casos que no es así. Se fijan en elementos exógenos a la obra y eso en algunas ocasiones puede ser muy determinante, lo cual es frustrante porque si tú no eliges el camino de ser un payaso, lo que te queda es jugar a la lotería con los contactos o morirte, básicamente. Entonces es muy difícil. A veces no puedes elegir, te mueres y chimpún. Hay veces que sí, pero quiero decir, esto no es una reflexión para cambiar nada, no se puede cambiar nada, está montado así. Aparte de esto se puede extrapolar
a un montón de otros aspectos profesionales en donde también sucede. Porque realmente ser una persona a la que, o sea, a la que tu público se acerque como un referente cultural es muy complejo, porque para ser un referente primero tienes que importar, ¿vale? No basta con publicar papers uno tras otro, porque para que la gente se acerque a ti, tú tienes que ser relevante o al menos hacerle sentir a la gente que lo que tú dices está avalado por algún tipo de experiencia. Por eso el payaso acapara mucha atención, el que se muere a posteriori, pues la tragedia vende muy bien. Mirad por ejemplo al autor de La Conjura de los Necios, que es otro caso exactamente igual. Lo tocó la tragedia y a partir de ahí, con la madre pegándose por todas las universidades, el libro acabó teniendo reconocimiento. Y la muletilla de que se suicidó en el coche con una manguera que iba del caño de escape a la ventanilla del conductor está en todos los prólogos. Porque forma parte de la obra como conjunto, como estructura. En el caso de Clarke, afortunadamente tenemos una vida, vamos a decirlo así, completa, en el sentido de que, bueno, es verdad que tuvo una enfermedad al final de sus últimos años, pero, y es verdad que tuvo una vida llena de miserias, no siempre, una cosa De importante. sinsabores. Sin Más bien, ¿no? sabores. Sí, de decir, tengo que remar con un kayak muy chiquitito, o sea, en sentido opuesto a la corriente de una catarata casi en 90 grados de ángulo. Es muy De difícil. ahí salían perros de Tíndalos. Claro, y al De final te esa catarata. retiras. Sí, y al final te retiras del foco porque no eres capaz de combatir con eso. Porque no estás diseñado. Porque a lo mejor tienes algún tipo de tara De moral. social o de moral o que simplemente no te interesa. En el caso de Clark, abiertamente queda de manifiesto que a él no le interesaba eso. No quería formar parte de ningún tipo de circo. De hecho, cuando Derleth tenía ya el Arkham House montada y tenía problemas con autores y autoras, Clark se mantuvo bastante al margen, teniendo en cuenta sobre todo que es considerado junto con Robert E. Howard uno de los autores de primera generación. Eran los llamados Tres Mosqueteros. Es Claro, y Lovecraft. de que después de 1937 solo quedaban realmente él y este Sí, otro y autor, que Donald Wandrei, Wandrei, y Clark Aston Smith. y también Solo quedaban ellos tres. Belknap Long también andaba por ahí. O Sí, pero sea, bueno, estaba yo creo que menos implicado con Lovecraft, quiero decir. es posible. Vamos a meternos ya con la figura de Clark. Clark, el poeta, sobre todo. Porque aunque es verdad que escribió prosa y aunque es verdad que él estuvo muy relacionado con el mundo de la Weird Tales, Amazing Stories y todo lo demás, él nunca dejó de ser ante todo un poeta. Y esto se puede extrapolar al hecho de que acabó trabajando en alfarería. Él tuvo una época de su vida, sobre todo hacia el final, que se dedicaba sobre todo a lo que es la escultura, el trabajo manual, pero Pero en plan artesano o por artesano. gusto. Bueno, O sea, trabajaba de ello. no trabajaba de ello en el sentido estricto de la palabra porque él mismo decía que tenía deficiencias técnicas muy importantes, de proporción, de dimensión. Él lo intentaba, ¿vale? Él se dedicó, pero bueno, hay otras personas en el mundo literario que han hecho este cambio. Ernesto Sábato, al final de su vida, pintaba. O sea, desde años finales de los 90 hasta que se murió, él Sí, por lo que pintaba. dijo, yo ya no tengo más nada que decir. Claro, Ya lo he dicho todo y ahora para hacer cualquier cosa por seguir estando aquí en sí, la palestra, pues no me merece la pena. claro. Me retiro. El Me tema voy con es, el pabellón alto. claro, el tema es que el ecosistema en el cual vivió Clark era complicado para lo que él quería. Porque siendo un poeta, pero sin embargo publicando cuentos de corte pulp, que a su vez tenían que ser monetizados para que valiesen la pena, era como que, vamos a ver, o me meto en la rueda de hámster gigante de Robert, de escribir todas las noches, todos los días, para ganar dinero, o hago lo que yo quiero y tengo una vida fuera.
Bueno, al final la vida de Clark tiene muchas facetas, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el dato principal, y es que nace el 13 de enero del año 1893 en Long Valley, California, y pasa la mayor parte de su vida en Auburn, que es un pueblo chiquitito de montaña. Odiaba Auburn. Yo no sé qué población tenía Auburn por aquel entonces, pero no sería muy grande. Sí puedo decir que odiaba ese pueblo y se refería constantemente a Auburn como una alcantarilla del infierno. Porque claro, si ya en el pueblo de Robert de Howard ya era el rarito, ¿vale? Y Robert de Howard era un tío que parecía muy echado para adelante, un tío muy grande, que hacía ejercicio, que cuadraba, ¿no?, con lo que esperabas de aquel entonces en ese lugar. Este señor, Clark, era todo lo contrario, era un tío bastante atractivo, mucho más refinado, y que aparte era muy crítico con el lugar y la sociedad, porque iba muy de cara. Clark no es como Robert. Robert sí que era una figura bastante más mermada socialmente en algunos aspectos. Clark no. Clark era un tío que iba muy de Que lo cara. luchaba. Claro, y eso le granjeó animadversiones. Pero bueno, el caso es que de niño tuvo una salud un poco regulera, y esto contribuyó en buena medida, aunque no fue la razón decisiva, a que no continuase estudiando, ¿vale? Luego explicaremos por qué. El caso es que a nivel intelectual y a nivel autodidacta, él continuó formándose, nunca dejó de hacerlo. Ujú. Además, desde muy pequeñito mostró que tenía un talento extraordinario para la literatura y la poesía. Así que en lugar de asistir a la escuela como harían niños pues, que estuvieran bien de salud, pasó años leyendo vorazmente en su casa, devorando diccionarios y enciclopedias, que como contamos en capítulos anteriores, nosotros ahora lo buscamos todo en la Wikipedia, pero antes Claro. la Wikipedia era manual y había que pasar hojas. Se dice que llegó a memorizar palabras y sinónimos en grandes cantidades, porque claro, igual pararte cada 2 minutos a buscar algo en un libro de 700 millones de páginas no es muy No es muy orgánico, productivo. ¿sabes? Ya. No. Pero esto contribuyó a un estilo barroco y cargado de una riqueza verbal poco común para la época y en general para su lugar de donde vivía, ¿no? Una Bueno, de las... yo creo que esto es lo que comentábamos antes, que a lo mejor, y esto ya lo adelanto, para escribir cuentos de fantasía oscura, muy materialista, tipo horror cósmico, no hacía falta... Esto que digo es una barbaridad, porque no estoy de acuerdo con lo que estoy La verdad es diciendo. que sí. Pero sí, no estoy de acuerdo con lo que digo porque yo mismo estoy en contra, totalmente. Pero, Sí, claro, porque además no lo practicas. claro, pero a lo que me refiero es que el gran público de aquel entonces no es lo que esperaba. Entonces, Claro, igual no comercialmente quieres... era un suicidio. Claro, no quieres lenguaje elevado en un relato de este tipo, pero bueno, a mí nunca me ha parecido que esté de más. No, no, por supuesto que no. Y sobre todo si quieres evocar ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, Además, con un matiz, que no es que utilizase estas palabras sin ningún tipo de criterio. O sea, no tiene un estaban bien rollo. colocadas, Claro, estaban bien contextualizadas. no era un tema alambicado y asqueroso e infumable. De En hecho, plan, lo voy a poner, aquí voy a poner la palabra alambicado porque sí. claro, predicamento. Tírale. Bueno, una de las diferencias respecto a Lovecraft y a Robert E. Howard es que Clark, lo voy a llamar Clark. Es Claro. que Clark prolongó el testigo de los mitos hasta 35 años después de su eclosión. Él falleció en 1961, Mm. así que bueno, echar vuestras propias cuentas. Sí, tendría 60 años. Espérate un segundo que lo voy a mirar de nuevo. Tenía 68 años cuando murió. 68 años. Sí, fue un derrame También, cerebral. también muy joven. Bueno, Bueno, a lo mejor para 1961 no era ser a lo joven. mejor para la época era un poco lo que tocaba. Un derrame cerebral con 70 y pico, lo que sea. No sé, lo veo 68. 68, lo veo pues un poco en la media de lo que se puede pedir de aquel entonces. Bueno, otra diferencia respecto a Lovecraft y Robert E. Howard, yo supongo que es un tema de fama y prestigio, ¿vale? Mientras que Lovecraft a día de hoy está en el candelero hasta niveles increíbles, tanto así que, tengo que decirlo ya, ¿vale?
todos estos programas que estamos haciendo de Lovecraft a día de hoy son porque, bueno, está más allá de Lovecraft que he escrito y es una forma de dar a conocer. Entonces, como mi filosofía siempre es, si voy a hablar de mi libro, qué menos que dar un valor a lo que estoy diciendo para que cualquiera se pueda quedar y escuchar, al margen de que mi libro le interese o no. El caso es que Lovecraft es increíblemente popular. Está en todas partes, ¿vale? Estoy esperando un Y cada día más. Estoy esperando ir a un Carrefour un día y encontrarme una caja de cereales con la cara del maestro de Providence. ¿Qué más? ¿Qué más nos puede faltar? Hombre, ya están las Cthulhu Flakes. Las Cthulhu Flakes, es que claro, es maravilloso. Entonces, Ahora con un 30% más de humanos. bueno, el caso es que tanto Clark Aston Smith como William Hodgson, junto con otros autores de principios del siglo XX que escribían este fantástico terrorífico que es tan especial a día de hoy porque es un poco definitorio de nuestras taras mentales, tanto las mías como las de Diana. O sea, nos hemos quedado mongolos por esto. El caso es que Ahora Clark... por ti. No también por ti. O sea, por favor, estamos todo el día juntos, ¿vale? Oh, claro que sí. Pero si no nos aguantamos ni una hora los domingos. Da igual, pero es obligatorio. Porque al final tenemos el despacho uno al lado del otro y no nos queda otra. Es que tenéis que saber... Le oigo hacer cada cosa que os daría vergüenza. Cuando se pone a redactar las escaletas en su despacho, ¿vale? Se pone a cantar. Sí. Y se pone a tararear heavy metal. A tararear heavy metal. Y yo, ¿cómo tarareas heavy metal? Son covers. Son covers de cumbias, pero Cumbias. En plan heavy metal. Perfecto, el caso es que... ¿Cuántos puntos de cordura acabas de perder? Nada, estoy como Clark al final de su vida, el chiquito de Rame. El caso es que, bueno, Clark, una diferencia sustancial es que, pese a ser un autor de la primera generación de los mitos, del círculo como tal, no tiene mucho, ¿cómo decirlo? No es tan popular. O sea, ha caído un poco en un saco raro en el que... Del que le vamos a sacar. Del que le vamos a sacar, dilo ya. A ver, no creo que nosotros saquemos a nadie porque Clark es sobradamente popular dentro del círculo en el que tú y yo nos movemos. Pero sí que es verdad que hacia afuera, así como Robert E. Howard, con todo el tema de Conan, con todo el tema de Solomon Kane, que tuvo una película hace 10 años más o menos, chiquita mierda, pero la tuvo. El caso Oye, es que... a mí me gustó. Bueno, tía. A ti todo chiquita mierda, de verdad es que tienes un... ¿Qué te pasa? ¿Que te gustan nada más que las películas danesas subtituladas? Evidentemente, pero el caso es que tuvo mucho más éxito por un tema de cultura pop. Me refiero a Robert Howard. Clark no. Yo creo que en cierto modo esto se debe, y luego lo analizaremos, a que mientras que Lovecraft tiene unas figuras muy potentes, ¿vale? Figuras potentes como los primigenios o lugares que cuentan unas historias muy específicas, y Robert de Howard tiene a Solomon Kane, a Conan. Clark no tiene personajes definitorios. Yo creo que muchas veces, y esto tomad nota, si queréis consagraros en el mundo del fantástico, escribid PJs chulos, porque si no, ¿verdad? Claro, yo creo que antes hablabas de los tipos de autor y yo creo que ahí también hay un poco de melón. Igual que hablábamos de que en programas anteriores de nuevo, de que Lovecraft, todos los protagonistas, todos los narradores de sus historias son Lovecraft. Sí. Yo creo que en el caso de Clark Aston Smith eso también pasa un poco. Yo creo que todos los narradores son un poco él también. Un poco él. Porque luego sí tiene, hablaremos de, por ejemplo, ¿cómo se llamaba esta obra que tiene el del gusano? ¿El gusano blanco? Sí, La llegada del gusano blanco. Ahí tiene, o sea, el personaje del mago protagonista es un personaje muy potente. Lo que pasa es que yo creo... No sé hasta qué punto estos personajes perduran a lo largo de la obra o si son fogonazos puntuales para montar un cuento de 8 páginas. Eso es a lo que me refiero. No sé. También tiene un world building bastante chulo con Hiperbórea. Claro, pero el tema es que el world building, estas tres divisiones que tiene él, que aparte están comunicadas entre sí como una especie de Cosmere, pero de fantasía oscura chunga, al final no deja de ser como una olla de ingredientes, pero no tienes un plato principal.
Lo estoy diciendo un poco... ¿No tiene chicha? No tiene chicha Sí este que tiene, plato. no, sí que tiene chicha, pero a lo mejor no era suficiente como para que sea constructora de un icono pop, que es un poco Ya que lo las que patatas no suele, llenan, Clark. que es lo que suele salvar a estos autores. Al final Lovecraft acabó teniendo todo este foco encima por Tulu, o Cthulhu, o como cojones queráis decirlo, y por Nyarlathotep, Cthulhu. y por Azathoth. Cthulhu. Azathoth, chiquito mongolo ahí con las flautas. O sea, al Basta ya final. con Azato, pero qué manía le tienes. Es que es recurrente. El caso. Bueno, aparte iba a decir, me meto con los débiles. Es mentira. Azathoth, tremenda Es el más albóndiga, tocho. Lo que flotando, pasa es que, claro, enorme, le no te la tienen ahí. abarcas. ¿Me dejas de interrumpir? No, ¿Me dejas de agobiar? no. Vale, el Pero caso. ¿por qué te agobio si soy aquí? Si me refiero. Voy a Soy continuar. como un mosquito ahí que te zumba. Entre las influencias literarias de Clark Ashton Smith se encontraban, como no, todo el mundo de pie, por favor, Sí. Edgar Allan Poe, porque Edgar Allan Poe si todos somos hijos de Borges, todos somos nietos de Poe. Lo tenéis En claro, esta ¿verdad? casa sí. En esta casa sí. Todos somos nietos de Edgar Allan Poe. De hecho, durante mucho Incluso tiempo, Borges. incluso Borges. Borges es hijo de Edgar Allan Poe. Bueno, cuando quieras me dejas de interrumpir la puta que te No. parió. ¿No? Vale. Edgar Allan Poe era una influencia porque, bueno, esa combinación del horror y la poesía acabó permeando en Clark. Otro referente fue Lord Dunsany, otra musa a la que le demos un programa, por cierto, ¿eh? Cuando te pones a redactar en tu despacho mientras canturreas Cult of Luna o Electro Wizard o alguna mierda de estas. Y luego también está Baudelaire. Baudelaire, curioso. Y los poetas simbolistas de Francia. Bueno, al final de esta gente es donde Clark toma un poco la visión oscura y decadente del mundo. Y dicho esto, después de que Diana me haya interrumpido cada exactamente 33,3 segundos, vamos a introducirlos en la lectura de un poema de Clark. Así que, Diana, por favor, procede. Vale, tengo que decir que este poema está dedicado nada más y nada menos que a el maestro de Providence. Wow. Vamos con ello. Amante de las colinas, los campos y las ciudades antiguas. ¿Cómo te has desviado del aquí por caminos que antes no habías encontrado, más allá de las torres de Providence al amanecer? ¿Has ido a buscar algún país más antiguo, algún Arkham de las hechiceras primordiales? ¿O con félidos familiares exploras ahora algún bosque nuevo y secreto, más allá de la pared más lejana de los sentidos, donde la primavera y el ocaso trascienden el sendero eterno de la tierra al éter con dimensiones nemorales? ¿O acaso la llave de plata te ha abierto maravillas y sueños y mundos ulteriores? ¿Has ido a tu hogar en Ulzar o en Prath? ¿Has llamado al alto rey que reina en la oscura Kadaz, a su cortés y sabio embajador? ¿O al oscuro Cthulhu envió la señal que te convierte ahora en un consejero, dentro de esa fortaleza hundida en las profundidades, donde los antiguos se agitan en el sueño, hasta que poderosos temblores sacudan su continente dormido? Escucha, en este breve intervalo de días, cuán lejos se aceleran tus pies sobre los caminos fabulosos donde andan los muertos míticos. Para nosotros queda el dolor, queda el misterio, y sin embargo, no te has ido, ni te has entregado por completo al sueño y al olvido, porque, incluso en esta solitaria colina occidental de Averón, que tu carne nunca había visitado, me encuentro con tu espectro sensible y sabio, una presencia que no se marcha, graciosa y augusta. Más luminosa para ti es la hierba vernal, más mágicamente oscura que la piedra del druida, y en el recuerdo apareces siempre, como en el espejo de un mago, y de la página del espíritu tus runas nunca se borrarán. Precioso. Hay que dar las gracias a los amigos del Espejo Gótico, sobre todo a Sebastián Beringeli, que es el traductor de este poema, y como os podréis imaginar, este poema lo escribió Clark 17 días después del fallecimiento de Lovecraft, lo que tiene que ser, bueno, creo que pone en contexto la belleza de estas palabras y sobre todo lo tremendamente sentimental que es.
porque se mezcla un poco todo, se mezcla un poco el juego que ellos tenían con hablar de los lugares que creaban, de las situaciones y los personajes, pero también una amistad que siempre fue epistolar, nunca se conocieron físicamente, aunque en mi cuento propongo un encuentro y creo que eso es lo que a mí me entusiasmaba, ¿no? Me entusiasmaba la idea de que esta gente que no se conocían físicamente coincidieran, se pudieran ver y pudieran negociar temas que en las cartas, en las tantísimas cartas que hay cruzadas entre unos y otros, pudiesen hablar, ¿no? De tú a tú. Es curioso, ¿no? Porque es como, no deja de ser como el chat de la época, no deja de ser como el Telegram, el Discord, el WhatsApp, lo que fuera, ¿no? Tú tienes un grupo de gente con la que juegas todas las noches a, no sé, a Counter-Strike, a Age of Empires, a lo que sea, y no estás creando un mundo, pero estás creando una amistad, una relación. Esto es lo mismo. Esta gente estaba jugando a que eran escritores, escribían, pero no tenían Ya. pretensiones, y se Esta mandaban gente eran al cartas. final solitarios, incomprendidos en su sociedad, en sus círculos, que Outsiders. buscaban, sí, que buscaban un poco de consuelo, yo creo, en los demás. Y lo especial que hizo Lovecraft, quizás alguna vez lo hemos comentado, es ser pues un poco musa, hogar y recogimiento para esas almas que estaban tan solas. Y ellos para él también. Y bueno, pues ¿quién no tiene un amigo? Yo no sé si a vosotros os pasaba. Aquí en el cole, cuando éramos pequeños, hacíamos intercambio y escribíamos a gente que era de lejos. Ujú. Te daban una dirección de alguien de, yo qué sé, de Irlanda, y tú le escribías una carta y él te contestaba. Y a lo mejor le contabas algo que le hacía gracia y te contestaba, o no te contestaba jamás. Pero bueno, era divertido. ¿No te da la sensación, Diana, que estos programas son un poco tristes? En general. Ya con el de Son un Robert poco... nos pusimos tristes. Y con este es como... Joder. A ver, es inevitable que sea un poco triste, porque yo creo que a la vez, bueno, felizmente tristes, ¿no? Sí, Porque yo creo que en ese sentido, fíjate, ¿no? Podríamos decir que nosotros no nos aguantamos, pero es verdad. habrá gente que sí. Ujú. Pero a nosotros nos ha reunido también Lovecraft. Somos un poco, o sea, nosotros en la parroquia, en el Discord, cuando hablas con la gente con la que puedes tener más o menos cariño, entre nosotros ninguno, pero con otras personas sí, Ujú. pues yo qué sé, te conoces, tienes cosas en común, habrá con gente con la que congenies mejor y gente que sea tu amiga para siempre y que más allá de las 4 coñas que intercambiamos en el chat, pues luego te mandas mensajes por detrás y criticas a Álvaro Ah, y te vale, metes con vale, él, vale, 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 ¿sabes? vale. Sí, Vale, eso. yo lo que iba a decir es que, claro, antes los parias, como nuestros amigos del círculo de Lovecraft, se mandaban cartas entre ellos. Ahora los parias lo que hacemos es abrir podcast y daros la chapa a vosotros, ¿vale? Porque es lo que hay. La democratización de los canales de información. Bueno, Pero también nos reúne, también es una manera de reunirnos aquí, a todos los parias. sí. Hola parias, gracias por venir, os queremos. Aquí tenéis vuestro hogar. El bushido del outsider os espera con los brazos abiertos. Que por cierto, nunca lo digo, pero estáis en iVoox o en YouTube, darle compartir el programa, comentad. Me gustearnos. Claro, porque no deis por hecho que hacemos esto como quien lanza una moneda al fondo de un pozo de los deseos. O que Está bien. sabemos que estáis ahí. Claro, Ponernos algún porque comentario. hay veces que no sabemos si hay ping al otro lado, si hay feedback. O sea, si podéis comentar, os lo agradecemos porque la verdad es que mola Como saber veis, que... ¿eh? Álvaro está como muy ñoñete hoy. Ay, Está sí, de muy verdad. sentimental. Está muy ñoñete. ¿Qué te pasa? No lo sé. Es ¿Te que hago un tecito y te lo llevo y te pongo unos calcetines calentitos? tengo calcetines de nieve puestos ahora mismo. Eso no te hace falta. Entonces un té, te llevo un tecito, un Ya caldito. me... No, quiero que me dejes de interrumpir. ¿Podría suceder eso en algún momento? No lo creo, no lo creo. La verdad es que me gustaría o sea, me gustaría decirte que sí, pero no va a suceder. Sabes que te puedo mutear, ¿verdad? Pero no lo vas a hacer. No, no lo voy a hacer. Bueno, el caso es que Clark tuvo muchos problemas para ganarse la vida en condiciones y esto le generó muchos dilemas existenciales, ¿vale? En palabras del propio Clark, recogidas en un libro que me leí en su momento y que no sé hasta qué punto es una fuente fiable o no, porque al final el señor Sprague de Camp
metía mucha literatura en todo lo que hacía. Entonces hay veces que, tío, faltan fuentes. Ponme una carta. Pero bueno, esto Bueno, es una... yo no puedo dejar de comentar que los historiadores, lo que comentaste en el otro, pues, a lo mejor lo soñó. A lo mejor lo soñó, es guapísimo. El caso es que Espaguet de Campa que dice que es una carta, sí que hay una fuente, pero generalmente no la hay. Y claro, lo que pone es lo siguiente. Si trabajo para ganarme la vida, tendré que dejar mi arte. No tengo energía para ambas cosas. 9 horas de trabajo entre semana me dejan demasiado cansado para cualquier esfuerzo mental. Podemos comprenderle, ¿verdad? Hombre, acabas guisadísimo. Sí. Otro factor vivencial que hermana Smith con Lovecraft es que ninguno de los dos pisó una universidad en su puñetera vida de primates. Se formaron esencialmente a través de actividades autodidactas, las ganas y los golpes que les daba la vida. Incluso comparten sus desencuentros con la educación reglada. Lovecraft porque no asistía al colegio y Clark porque, aprobando los exámenes para la escuela secundaria, dijo, esto no es para mí. No. Se consideraba un poeta y estaba decidido a encontrar en la poesía los conocimientos que la escuela secundaria nunca le habría podido proporcionar. Yo casi hago un FP de guardia forestal, pero me pillaba muy lejos. Habría molado. Habría molado decir el ranger. ¿Un ranger? Un ranger, sí. Ya te digo. Joder. ¿Y de compañero animal qué te habrías cogido? Un mapache. Ya lo tienes. Efectivamente. Vamos a ver las diferencias A un ver. poco más dentro de lo que es Clark, dentro de toda esta movida. Smith se consideraba un poeta más que un narrador de prosa. Y hasta bien entrados los años 30, la mayor parte de su obra literaria, 1930, perdón, la mayor parte de su obra literaria estaba formada por obras poéticas. Porque el interés poético de Clark se aprecia también en su acercamiento a la obra de Baudelaire. Es decir, ¿no? El que fue o sea, porque lo tradujo. A su vez, bueno, no. Baudelaire, que no me he explicado bien. Baudelaire fue quien tradujo a Poe al francés. Sí. Y bueno, pues esto hizo que Clark se enamorara de la obra de Baudelaire al punto de empezar a traducirlo él mismo al inglés. Hay una cosa en Clark que es apasionante, esto es por hablar del tema de autodidacta, y es que él estaba enamorado del francés. Y claro, ¿De quién él no? era, bueno, croissant, baguette. No, tienes No, que escuchar vale, las vale. canciones. No, hoy no estoy. Las canciones hoy no en estoy, francés. No. ¿No? ¿Qué te pasa hoy? No, no he podido, no he entrado. No, iba a enumerar un montón de clichés. Oh, oui, oui, Torre Eiffel. Oh, oui, oui, croissant, pero no me sale. No me Oye, salía. ¿Qué? ¿sabes también quién hablaba muy bien francés y estuvo toda su vida viviendo ahí? ¿Quién? Cortázar. Cállate ya, hombre. Bueno, me callo. El caso es que Clark tradujo cosas al francés y escribía muy bien en francés, pero te voy a decir una cosa muy graciosa. Cuéntamelo. En No me dejes con la Auburn, duda. querida No mía, se hablaba francés. no se hablaba francés. Habían 0 unidades de seres humanos que hablasen francés. El caso es que Clark conseguía escribir un francés casi perfecto en papel, pero no sabía pronunciarlo bien. Pobrecito, porque claro, nadie le había enseñado esa R tan hermosa que tienen. Y yo te voy a decir una cosa. Que No hay nada más bonito que alguien te diga un poema en francés. Pobre Clark Aston Smith que no sabía pronunciar. pobrecito. Bueno, todo A mí nunca esto- me han dicho ningún poema en francés, pero tiene que ser precioso. Bueno, cuando quieras, vamos a la oficina, paramos a un becario y le decimos que te lea uno. ¿Te vale? ¿Qué becario tenemos que hable francés? Hombre, hay un ¿No par. cualquiera? ¿Ah, Hombre, sí? los que vienen de Francia, por ejemplo, hablan francés. Los becarios de Francia, evidentemente. Hay 5 o 6. En la planta Claro. 43 hay 3. Que los he visto pues yo. maravilloso. Le subimos uno de Cortázar. Venga, el caso es que, bueno, todo esto, todo este bagaje propio, lo hacen que estilísticamente sea un poco diferente dentro de los mitos. ¿Por qué? Dentro del círculo, mejor dicho. Era muy común que los autores de prosa escribiesen poesía. Todo el mundo estaba involucrado en la parte poética. Pero Robert de Howard no hizo mucha poesía. Lovecraft sí que tiene algunos acercamientos, sobre todo con los hongos de Yugoth y todo esto, que es un clásico, pero la distinción de poeta verdadero, de antes que nada soy poeta, la empleaba Clark por encima de todas las cosas. Y esto, bueno,
de alguna manera lo hacía ser bastante especial por un lado y al mismo tiempo tan inasequible para cierto espectro de lectores. Claro, y esto se debe a que, como os hemos comentado antes, su formación autodidacta con los diccionarios y las enciclopedias, cuando se convirtió en un escritor con cierto vis comercial, ¿no? Desconcertaba a sus lectores al incluir palabras en desuso o muy improbables, ¿no? Porque decías, bueno, es que esto, pues no sé qué quieres decir. Entonces, tener que coger un diccionario para buscar eso, pues ya te saca de la lectura, ¿no? Hombre, Y más cuando se trataba del género fantástico y de revistas pulp, que realmente pues costaban lo que costaban, ¿no? Esto produjo que Farnsworth Wright, capitaneando la revista Weird Tales, pues le dijera, chico, esto quítalo. Metió tijera ahí, obligándolo a suprimir varias veces partes de los relatos. Entonces, bueno, pobrecito. efectivamente. En 1912 publicó su primer libro de poesía. Creo que tendría 20 y pocos años o 20 recién cumplidos. Este libro Ujú. se llamó The Star Reader and Other Poems. Creo que es como el canjeador de estrellas y otros poemas. Sí, Fue un libro muy elogiado por la peña de la época ya con cierto prestigio. Y su estilo, bueno, era elaborado y los temas principales eran por un lado la astronomía, el misticismo y la mitología. Sin embargo, oh, sorpresa, la carrera poética no le proporcionó estabilidad económica. A diferencia de Lovecraft, que dependía de la corrección de textos y la ayuda de amigos, Clark tenía trabajos físicos y con esto se ganaba la vida para él y para sus padres. efectivamente, como ya dijimos, Clark era un autodidacta a todos los niveles y hacia 1909 su padre decidió invertir en pollos. ¿Quién no? Y Clark se encargó de construir el gallinero en otra muestra de sus capacidades autodidactas. Dijo, esto te lo hago yo en 0, Ujú. entre tanto, su madre vendía suscripciones a revistas en Auburn para cubrir los ingresos mínimos de la familia. Durante su juventud y durante un tiempo relativamente breve, Clark gozaría de buena reputación y éxitos comerciales en el ámbito literario. Esto vendría de algún modo a explicar por qué los padres no le insistieron a que continuara los estudios secundarios cuando decidió alargarlo todo para dedicarse en exclusiva a la literatura. Vendió varias historias, es verdad. En palabras de Sprig de Camp, cuentos mediocres de aventuras orientales, pero a la altura de los estándares profesionales de la ficción popular de la época. Vamos, que cuadraban bien. Era literatura de escapista, de evasión, no tenía ningún tipo de trascendencia. Lo que pasa es que era lo que se vendía y Clark eso lo entendió y quiso formar parte de ese círculo. Lógicamente no fue duradero. El caso es que este breve éxito en revistas lo animó también a publicar en periódicos e incluso a leer delante de auditorios y de, en fin, clubs, bares, lo que fuera. De hecho, el cuento con el cual arrancamos el programa, que es el Más allá del círculo de Lovecraft, 1936 creo que es el año, es Ujú. Clark leyendo en un garito delante de un montón de gente un poema que la gente no está preparada para lo que va a escuchar, porque al final tú te ves a un chaval mal vestido o que está bien vestido pero que se nota que la ropa está gastada, que se sube a un escenario ahí medio decadente y se pone a hablar a la luz de los farolillos de la fatalidad cósmica y la degeneración de los ghouls en las catacumbas y dices, hostia, pues a lo mejor me equivoqué, me equivoqué de mesa, a lo mejor no quiero estar tan cerca del escenario, sabes que no, es A ver, complicado. no perdamos de vista pues que esto es un bar, que la gente viene a beber, a divertirse, a reírse y que a lo mejor que le abres pues eso, de la decadencia cósmica, Ujú. pues igual no es lo más interesante del mundo. No, Aunque pero tú, ¿qué yo lo, opinas? Que te calles. ¿Qué opinas tú de la decadencia cósmica? Háblame, dime la verdad. ¿Qué opinas, Diana? Cuéntame. yo lo que creo es que los que se encargan Sí. de organizar las el- cósmicas movidas Ujú. deberían venir a hablar aquí con nosotros algún día y que nos expliquen por qué hacen las cosas que hacen. Una cosa. Eh, Nietzsche mató a Dios
Ah, Año por lo tanto, 1899. A continuación, por lo tanto. Dios mató a Nietzsche. Año 1900. Ahí lo llevas. No quiere decir nada esto, pero es un memardo. Me hizo gracia. La gente no entendía el tono de la obra siniestra de Clark, no lo entendían. En Auburn la gente estaba viendo First Dates. Ya estaban con First Dates, estaba Sobera dando vueltas por ahí. Estaba lo de Y Montoya y el toda esta gilipollez que se ha montado, que no sí. sé de qué va, porque vivo en una caverna, pues va todo eso. Montoya, First Dates, las películas de Antena 3. Entonces viene con... Montoya, Íñigo Montoya. No, no, No. te has sido de gremio. No sé de qué coño va lo de First Dates y lo de Montoya, pero ahí estaba. La gente ya lo estaba viendo. Y, bueno, aunque en 1912 el señor Ambrose Bierce, a quien le dedicamos un programa hace no mucho, además muy enfadados los dos, porque era la segunda regrabación. Y estábamos No, bueno. hasta el Muy moño, enfadado tú porque ya estabas al límite. Yo ese día estaba bastante contenta. totalmente al límite. Dije, "Bueno, voy a poder molestar a Álvaro durante otra hora y pico. No tiene precio esto. Yo A quiero... a veces mi vida es solo molestar a Álvaro. Sí, no, aparte doy fe de ello. Pero bueno, el caso es que Ambrose Sí. Bierce habla del chaval, ¿vale? Dice que, bueno, que ha leído el libro, escribe un artículo en una revista de la época y avisa una cosa, ojo. Y esto lo dijimos ya en el programa de Bierce, que si le dais mucha bola a Clark, dijo Bierce, con palabras mucho más formales que estas, si le dais mucha bola, al final le va a pesar al chaval. Dejarlo un poco en paz, que vaya creciendo, que madure. Y el caso es que estas palabras tuvieron un valor casi profético en la vida de Clark Aston Smith, porque en 1913, por motivos médicamente inexplicables, entró en un cuadro de semi-invalidez raro que le duró un montón de tiempo. Y Sprague de Camp añade en su libro, en la parte dedicada a Clark, que se desconoce qué era lo que realmente la quejaba. Entonces, Smith, por su parte, alegaba temas nerviosos, depresión, dolor en las articulaciones, trastornos digestivos, incluso síntomas de malaria en Auburn. Ojo, O sea, escucha, a lo mejor lo que era es un poco hipocondríaco, ¿no? A lo mejor. El caso es que a todo esto, a esta tempestad de afecciones que hay que sumarle la suposición de que el médico local, que creía que en realidad era una especie de tuberculosis incipiente, había que sumarle pues un ánimo bastante bajo. No estaba en su mejor Claro. momento, desde luego. A lo mejor anímicamente estaba hecho polvo. Un Pero poco. eso no le paró y él siguió escribiendo. Estableció una red de contactos a través de cartas. ¿Quién ha llegado aquí? Y llegó a la conclusión triste y amarga de que la poesía no vendía. Lo siento, Clark, naciste en el momento equivocado. Ja. Todos te amamos, pero no era el momento de la poesía. Pero el mercado no. En los Estados Unidos de principios del siglo XX, los Estados Unidos de América, la poesía era la antítesis del lucro económico. ¿Ha cambiado Vamos, eso? no. No En me consta, Estados Unidos de América, no. No. De los 1000 ejemplares vendidos de aquel primer libro publicado, solo recibió $50 en concepto de regalía. A ver, súmale un poco más por el tema de la inflación y todo eso. ¿No? Así que tocaba empezar a pensar de qué manera querría realmente ganarse la vida y comer. Y más triste aún era darse cuenta de que su falta de formación le impedía aspirar a cualquier trabajo que no fuera una real y absoluta Mierda. Chavales, chavalas, no os dejéis los estudios. De verdad, no dejéis los estudios que, atención, Clark vendimió, taló, fumaba y vivía como un cosaco. Y un poco para pintar mejor este cuadro de quién era este señor, cortejaba con sumo éxito a varias mujeres casadas de Auburn. A lo mejor por eso luego le parece una cloaca. Al final dejas demasiados cadáveres por el camino, amigo. Creo que a lo mejor... No creo. Yo creo que a lo mejor era... O sea, yo alguna vez os lo he dicho. O sea, cuidado con la gente con la que os metéis, porque luego crece mucho, esa gente llega lejos y evidentemente se venga. Wow. El caso... ¿Contigo o con tu mujer? Vale, el caso es que de los 3 miembros del círculo de Lovecraft, posiblemente Smith es el que tenga mayor éxito
o mejor dicho, el que está conducido con mayor normalidad dentro de lo que son escarceos amorosos. Porque, Bueno, a ver, que eran mujeres casadas, tampoco vamos a normalizar. no, quiero decir, pero bueno, por lo menos se puede relacionar con gente con tetas. Sí, les podía hablar, sí, sí. Claro. No, a ver, me refiero. Bueno, ya, venga, vamos. No me, saltemos no a me, la no segunda obra. me, no me consta otro patrón aquí, no lo sé. No, Clark no tiene pinta de que bueno, en fin, no voy a decir más nada. Me voy a callar la boca porque hoy no tengo mucha voz, pero solamente puedo decir que tengo calcetines de nieve y todos los pies muy calentitos. Gracias. Podemos Cómo me continuar. alegro, cómo Sí, me alegro. Ahora te traigo un té. gracias, Reina. Y después saltemos a su segunda obra literaria, después del té, quiero decir. Ah, vale. Cada miembro de la primera generación del círculo tiene su propia forma de vehicular el corpus de su obra. Robert Howard cuenta con personajes muy claros y ellos son los que definen el cómo y el porqué de la trama. Está Conan, del que hemos hablado hasta la arcada. Está Solomon Kane, del que no hemos hablado tanto, pero que también me da arcadas. No, pobrecito, que me gusta, a ver. Entre otros, ¿no? Ok. Lovecraft, en cambio, tiene personajes más débiles, en ocasiones nada más que títeres al servicio de la trama, para que os vamos a engañar. Que es la que se eleva a sí misma a través de sus propias ideas. Clark, en cambio, define su obra a base de geografías imaginarias y cuestiones estilísticas y atmosféricas. Encontramos por un lado el continente perdido de Zotic, remoto en un horizonte futuro, o la primitiva y fría Hiperbórea, luego con referencias más palpables, la Atlántida y Poseidonia, o la Francia medieval de Aveyron. Yo sí que no hablo francés. Averún. Tú tienes Averún. Aveyron. Averún. Ya está, como si te Qué estuvieses... bien se te da. Aveyron. Pero luego me lees un poema en francés. Oh, Es oui. que los becarios no me gustan mucho. Vale. El espacio profundo también se suma a su cartografía literaria. Tenemos los planetas Marte y Shikar. Sí, claro. Bueno, pueden parecer lugares aislados, pero todos estos sitios están repletos de vasos comunicantes de carácter narrativo, que construyen una constelación en el que el tiempo y el espacio se relativizan. Cuando hablamos de Sanderson y el world building que levanta a partir de ese concepto mayor de planetas y civilizaciones, en lugar de simples regiones geográficas, con sus particularidades, veremos que Clark no difiere tanto de este concepto. Vale, es muy parecido a Cosmere, como decíamos antes. Es tan de hecho elástico a la hora de elaborar y entretejer sus obras, trazando épocas y dimensiones, que da espacio a intervenciones como las que acaban sucediéndose en el círculo de Lovecraft. En cierto modo, todo esto no deja de ser un multiverso diseñado para proporcionar facilidad y diversión creativa. Es un patio de juegos. Porque ¿qué significa esto? Que Clark no tiene ningún tipo de dificultad en abrir una rendija a sus mundos e invitar a por ejemplo, los primigenios a formar parte de sus historias. No se genera una absorción de la trama, sino una integración mucho más orgánica, donde los elementos de Lovecraft, con su propia fuerza referencial nativa, contribuyen al diseño de Clark en según qué relatos que piden esta clase de sinergias. Clark introdujo su percepción poética dentro de los mitos, por lo cual le amamos profundamente. Yeah. Pero también representa toda una rareza. Sin embargo, la poética Lovecraftiana también la introdujo en el propio maestro de Providence, con sus hongos de Yugoth, por ejemplo. Robert Howard hizo otro tanto en ese aspecto, aunque con una relevancia bastante menor. Para Clark, su involucración en el génesis de la obra de Lovecraft constituyó el mayor hermanamiento literario que sentiría jamás. Sin embargo, la decisión de no escribir tras el fallecimiento de sus padres, que casi coincide temporalmente con el fallecimiento del propio Lovecraft, no lanzaron a un ostracismo en cuanto a la evolución posterior de los mitos. A la vista de los resultados presentes, está claro que no se quedó fuera, pero el fuste de su prosa merece indudablemente un mayor reconocimiento. No en vano, hablamos de una de las figuras claves del movimiento literario fantástico más importantes de principios del siglo XX, y atención, el propio Ray Bradbury ha mencionado a Clark como un referente absoluto. También es importante destacar que los relatos de Clark no parten de una búsqueda de pertenecer a los mitos, es decir, no era eso lo que pretendía. Al igual que Lovecraft y Howard,
son de la generación espontánea de una catarsis. Es una necesidad creativa. No hay que entretejer premeditada. No hay un entretejer premeditado detrás. Esto cambiaría con las obras posteriores dentro del círculo, que ya pues tenían esa intención, donde los escritores harían encajar las piezas para consagrarse a una total coherencia colectiva. Sobre Clarke, incluso podríamos decir que muchas de sus obras están integradas dentro de los mitos porque los más reputados estudiosos de este movimiento literario han decidido que así debe ser, ya sea por momento de escritura o por rasgos Lovecraftianos identificables, aunque no sean totalmente explícitos, una referencia clara, ¿no? Sí, ha habido un poco de red de arrastre ahí. Nos encontramos, por ejemplo, con August Derleth utilizando elementos de diferentes ciclos creativos de Clarke en sus relatos, que sí están entroncados de forma premeditada en los mitos. Esta red de arrastre, como decía, ha provocado que muchas obras de Smith acaben en el panteón de los primigenios sin haber sido concebidas de ese modo originalmente. Tanto es así que podríamos decir que toda la obra de Clarke, excepto las historias de Vollmer, es susceptible de pertenecer a los mitos por simple asociación de elementos, sin que importe en absoluto los deseos de Smith a este respecto. Es decir, es una lectura posterior que se ha ido haciendo de que este cuento de Clarke tiene relación con el círculo de Lovecraft a ese nivel, pero realmente no hay explicaciones claras de que así fuese intencionado. En cualquier caso, a la hora de trazar la influencia de Smith en los mitos, nos encontramos con dos líneas claras. Los relatos abiertamente conectados con los mitos, como puede ser el caso del Retorno del Brujo, del que vamos a hablar luego, y los que están vinculados de algún modo a través de sus localizaciones, como el caso de una cita en... ¿Cómo me habías dicho que? Tú mira, ya está. Como una especie de explosión de la ¿sabes? De la garganta, de la glotis, sí. No puedo. No puedo, yo tampoco. La grandeza de Clarke en la lírica fantástica se constata en su abierto desprecio por demostrar rigor científico, a diferencia de Lovecraft, que se veía muy constreñido por la necesidad de justificar, aunque solo fuera de un modo muy sucinto, ciertos postulados de valor científico que servían de apoyatura para sus historias. Esto lo hemos visto o lo hemos sufrido, cada uno que elija su mejor adjetivo, en las montañas de la locura, donde el señor Lovecraft te mete hasta las coordenadas. Hasta las coordenadas. Lovecraft, hasta las coordenadas. ¿Por qué? Lovecraft, espérate un segundo porque me estoy enfadando un montón. Hasta las coordenadas. Lovecraft, ¿por qué me metes hasta elementos biológicos de bichos que no tienen sentido? O sea, hasta el espesor de la nieve, la velocidad del viento, el tipo de tela de las mochilas. ¿Qué va a ser lo siguiente, Lovecraft? ¿Me vas a hablar también del signo zodiacal de todos los personajes de la expedición? ¿Me vas a hablar también de lo que cada uno escuchaba en su Spotify? Lovecraft. Álvaro, por Dios. Lovecraft. Tranquilízate. Relájate. Vale. Me relajo. Ya está. Vamos con una lectura. ¿Quieres que leamos un poquito? No, ¿Te parece bien? pero no falta un poco más, ¿no? Es que te has cabreado muchísimo. Bueno, Clarke volaba libre. No tenía ningún tipo de miedo a decir incoherencias científicas. No tenía ningún tipo de miedo al reproche académico al respecto de que se inventase un tipo de flor que no tenía sentido porque respiraba por el culo. Es que da igual. Al final todo lo encubría. Todas esas carencias cientifistas las cubría con un lirismo y una poesía, porque al fin y al cabo la literatura va de eso, ¿no? Va de escribir bonito. No se aferraba a verdades que en el fondo solo son mentiras mejor explicadas. Él planificaba un vuelo rasante, les quitaba las olas, sin importarle en qué dirección fuera la corriente. Y aquí donde estriba su grandeza, sin que esto sea un menosprecio a Lovecraft, que ya me he cagado bastante en él. Que no hizo más que seguir la respetuosa estela de Poe al buscar razonamientos lógicos a potestades inimaginables. Que, escucha, los crímenes de la calle Morgue, un mono, un puto mono. Tío, ¿por qué me pones un puto mono? Esperaba, ¿Por qué no? Es que no había salido nunca un mono. No lo sé. En su momento. Un mono. Mono lo hizo. Y me mató un mono del Biopark. Estaba por ahí y el mono me mató.
Te mató un mono. El mono, o sea, tremenda golpiza. Se pega el mono. Sí. Bueno, escuchadme. A ver, Clark, a su manera es único. Y de ahí que sea tan especial y al mismo tiempo tan inasequible para un cierto espectro de lectores. Sin ánimo de meternos con ningún tipo de lector. No. Esto se debe en buena medida a su formación autodidacta de los diccionarios, lo que ya hablábamos antes, cuando se convirtió en un escritor con cierta vis comercial, pues eso, que desconcertaba y porque ponía palabrones, palabras ahí que nadie entendía porque estaban en desuso y tú estabas leyendo sobre un género fantástico y a lo mejor pues ahí no tenía sentido el palabra. Entonces, bueno. Eso lo hacemos todos en algún momento de nuestra vida. Amigos escritores y amigas escritoras, todos utilizamos en algún momento de nuestra vida la palabra deuteragonista. Deuteragonista, damas y caballeros, es la palabra que define al segundo personaje más importante de una obra. ¿Quién lo hace sobre todo? ¿Quién? Los que han leído a Borges. El deuteragonismo es el que no es protagonista, yo lo sé, pero viene... Tener un huevo gordo y el otro lo mismo. Vale, nos vamos a una lectura, si te parece bien, ¿vale? Guapísimo. Vámonos. ¿Eres un demonio?, soltó Robert para asombro de los presentes, incluyendo al mismísimo interpelado. El bardo, de una corpulencia destacable, se inclinó en su dirección. Una mole que era más mole por el repentino marchitar de la llama del farol. «¡Querido Dios!», declamó, «este hombre no le teme a la muerte». «Querido Dios, este hombre, hecho a tu imagen y semejanza, ni siquiera te teme a ti». «Querido Dios, este hombre, Robert Irving Howard, ya no escribe novelas, pues nadie sin esperanzas escribe algo más largo que un verso. Y ahora, saciaré tu curiosidad. Soy Rambertino de Malek, cuentacuentos de las mejores hogueras de Europa. A la lumbre de las llamas les hablé a los soldados de otros soldados, a los monstruos de otros monstruos. Deambulé por los ventosos pasillos de las fortalezas tomadas. Forniqué con los príncipes y princesas enjauladas. No hay desliz inexplorado en mi haber, pues, ¿qué es un contador de historias sin la experiencia sobre la que hará trascender su verbo? Hedonista, llamadme hedonista. Seréis como la monja del último convento que hice arder. Pero hubo quienes maestro me llamaron. Y entonces estaréis a la altura de las jerarcas que entendían la verdad que hay en mí, pues es la verdad que ellos conocían también. Robert, tembloroso, susurró: «No le temo a la muerte». El demonio se cruzó los labios en señal de un silencio con un dedo desproporcionadamente largo. «Lo sé», susurró. Este encuentro es cuando todos los autores del círculo de Lovecraft se reúnen alrededor de una mesa y acude una entidad a hablar con ellos. Esto es más allá de Lovecraft. Nada, ir a comprarlo. No puedo decir mucho más. Vamos a avanzar, ¿vale? Pero a la pregunta de cómo se conocieron Clark Ashton Smith y H.P. Lovecraft, bueno, fue a través del señor Samuel Loveman, que es un nombre que aparece de vez en cuando lees biografías de toda esta gente, y no parece una figura extremadamente importante, pero tiene su interés. Algún día hablaremos de él en profundidad. Rápidamente, Lovecraft era una newsletter. Lovecraft no era un ser humano. Lovecraft te decía: ¿puedo quedarme con tu Gmail? Y tú le decías: vale. Y de pronto tenías 89 correos por hora, porque era su forma de decirte te quiero, ¿vale? Lovecraft alentó a Clark a escribir más cuentos, incluso a probar con el género del horror. Y en 1926 Clark publicó The Abominations of Yondo, su primer cuento de terror y fantasía oscura que marcó un cambio en su estilo. También su relación con Lovecraft fue una de respeto mutuo y admiración, mientras que Lovecraft apreciaba el vocabulario y la visión exótica de Smith. ¿Por qué le llamas Smith? Vamos a poner Clark. Voy a poner aquí Clark Ashton Smith. Clark Ashton Smith. Mira, Clark Ashton Smith. Puedes quedarte con Clark, con Ashton Clark me gusta. O con Smith. ¿Quién es Clark? Nos quedamos con Clark. Vale. Este último admiraba la mitología construida por Lovecraft y quien no.
y comenzó a incorporar referencias a los mitos de Cthulhu en sus propios relatos. En sus cartas, Lovecraft elogió frecuentemente la prosa de Smith, describiéndola como más rica y sofisticada que la suya propia, evidentemente. Clark intercambió ideas con Robert E. Howard también, aunque su relación con él fue menos intensa que con Lovecraft. Sí, había menos shippeo ahí. El shippeo Había fuerte menos estaba feeling. entre... Sí. A ver, a mí me hace gracia Lovecraft, ¿vale? Yo me lo imagino como el típico tío que te dice, buah, tío, he escrito un cuento que es una mierda, no vale nada, pero te lo mando para que lo leas. Claro, tú ya me dices todo eso, ¿qué quieres que te diga, tío? Que está guapo el cuento, que está guapo. No te puedo decir Está eso. guapen, está guapen. Está guapens, no. Está todo guapen, sí. Es como, ay, sí, qué mierdas que hago, pero te las manda para que te las leas. O sea, si es una mierda, guárdatela para ti. No me mandes mierdas. No quiero leer Vale, mierdas. Es que, claro, que Lovecraft siempre tiene esta cosa muy caballeresca de echar por tierra su talento para enaltecer al de los demás. Aunque debo decir que en este caso es cierto, ¿vale? Porque Clark escribía bastante mejor que Lovecraft. Eso te iba a decir. Sí, bueno, sobre el señor Clark, porque si digo Ashton o digo Smith, Diana me manda cabezas de caballo, no quiero meterme en la cama, en fin. Que el señor Clark escribió más de 100 cuentos y creó sus propios ciclos de mitología, como hemos dicho antes, que funcionaban de un modo muy parecido al de los mitos de Cthulhu. El de Aberoind, como cojones se diga, Aberoind. que es un mundo inspirado en la Francia medieval, brujería, monstruo, decadencias, mercadona. Y luego había otro lugar que era Zotic, un continente en un futuro lejano, donde la humanidad vive sus últimos días en una tierra en decadencia, que eso es Benidorm en invierno. Y luego Hyperborea, un mundo primitivo donde los dioses antiguos aún caminan entre los hombres. Que es ¿Cuál como es tu tener- favorito? ¿Cuál es tu favorito? Aberoin, Aberoin, ese. A mí me gusta más Hyperborea, porque no hay humanos. Bueno, Y otra cosa te voy a decir. hay humanos en Escribió Hyperborea. más de 100 cuentos. Sí, pero están en la mierda. Escribió más de 100 cuentos. ¿Cuál es tu favorito? Y luego te digo yo el mío. Hombre, el de Satla, el de Hugo Satla. ¿Era Hugo Satla? Espérate que me va a ir el nombre. Como es un nombre raro, es Hugo Satla. Hugo Satla, sí, lo he dicho bien. ¿Y qué cuenta? Pues ya llegaremos a él. No saltes tan rápido la escaleta, querida. No, no puedo. O sea, sí, ¿de verdad quieres en su momento? Es que yo quería hablar de eso ahora. Pues Hugo Satla es un cuento que hace un viaje en el tiempo y el espacio a través de una... Es fascinante. Yo creo que que vale la pena que lo leas, pero básicamente es cómo se retrotrae un hilo de pensamiento desde el presente hacia el pasado más primigenio de la Tierra, en el cual pasa a través de todos los estados de las civilizaciones, de la edad de bronce, la edad de hierro, las cavernas, no sé qué, no sé cuánto, reptilianos por el medio, Valencian Fallas, y de pronto ¡pam! Un primigenio. Ostras, Ahí. se nota que empiezan ya, ¿no? Sí, ya empiezan. Los perros están contentísimos. Me encantan las fallas, pero qué por culo dais. Es un cuento muy, muy chulo. Muy, muy, muy chulo. Que vale la pena. Aparte no es muy largo, ¿eh? No es muy largo. Vale la pena que le peguéis una leída. Vale, ahora pregúntame por el mío, que es que eres Bueno. un poco mal educado. Joder, cómo te odio, tía. Es que no puedo más. Es que no puedo más. Es que cada domingo, de verdad, ya el viernes y el sábado tengo un poco de ansiedad. Porque digo, joder, tengo que ver a Diana el domingo. Qué puto asco. Y llega el día y aquí estamos. Aquí estamos. Dice, a ver si ha mejorado, pero no pasa, es no que pasa. No puedo gestionar la rabia que me da esto. Vale, te lo pregunto. ¿Cuál es tu cuento favorito de Clark Astor Smith, Diana? Pues me encanta que me hagas esa pregunta tan espontánea. El jardín de Adonfa es mi favorito. Sí, ¿y de qué va ese cuento? ¿De qué va? Va de un marajá súper rico y súper retorcido, que lo que hace, o sea, tiene un mago oscuro que es un herborista, y lo que hace es injertar partes del cuerpo de sus enemigos
o de sus no tan enemigos, de la gente de la que un día, por ejemplo, se cansa, por ejemplo, su odalisca. Ajá. La injerta en, ¿Qué pasó con lo de en, Aliska? en- en plantas demoníacas. Con la odalisca le corta las manos porque le dice, ¿cuál era tu parte favorita? Y él dice, ay, con sus manos hacía cosas muy guays. ¿Pero qué hacía, Y qué hacía con lo de Aliska? ¿Qué hacía? ¿Con las manos? ¿Qué hacía con las manos? le, ¿Qué? le tocaban. Se las Vale. injerta una planta demoníaca y las manos de la odalisca van a tocarle, a hacerle mimitos. Mimitos. Vale, muy Sí. bien. Bueno, nos hemos saltado una parte de escaleta. Yo no sé dónde estoy. ¿Qué quieres que Lo que haga a Diana ahora? se le ha antojado hoy. Sí, no sé. Hemos hecho lo más arbitrario Escucha, posible. me siento una consentida, gracias. O sea, me refiero. De nada. ¿Quieres que hablemos del retorno del brujo? Sí, Vale, pues vamos a ver. De entre las muchas contribuciones al horror cósmico, una de las más importantes, y es un poco el motivo por el cual hoy hablamos de Clark en profundidad, porque a ver, a nivel biográfico y mucho más en detalle, donde hablo de los padres, de la madre, del pariente, del primo, hay un programa para mecenas, que hay un montón de información que si os apuntáis, apoyáis con el mecenazgo el bueno del cometa, el bueno del cometa os amará. De algún modo extraño y que yo no puedo validar porque no soy yo el bueno del cometa. El bueno como del las cometa, plantas de Adonfa. sí, a Los lo mejor llamaremos. os injertan cosas, no sé, no tengo ni idea, pero lo podéis escuchar. Este programa va de la relación que hay entre Clark con el círculo de Lovecraft. Es verdad que antes hemos dicho que toda la obra de Clark, menos un puñado de cuentos, es susceptible a formar parte del círculo porque, bueno, por composición, cosmogonía, préstamos, en fin, todo parece que forma parte de un totum revolutum guapísimo. Pero vamos a hablar en especial de aquellos que son un poco los más destacados a la hora de hablar de la relación. Y uno de ellos es El regreso del brujo, escrito en 1931, ¿Y que... ¿Qué? qué? ¿Y publicado dónde? ¿Qué quieres que te publique? ¿Dónde va a estar publicado? En la Weird En Tales. Strange Tales. No, ¡Ah, no! en otra, en Strange Tales. Strange Tales, es como el hacendado de la época de la Weird Tales. Bueno, habría más, ¿no? No sé, vamos a estar siempre hablando de Weird Tales. También es verdad. Bueno, Total, este que es cuento... uno de los... Bueno, mira, me voy. Me piro, porque Escúchame, ¿qué yo pone así aquí? no puedo trabajar. ¿Qué pone aquí? Eso lo puse yo. ¿Y sabes por qué? Sí. Porque te ¿Por quiero qué? porque te quiero que flipas, así que procede, persevera, adelante. Gracias. Total, que si habéis leído este cuento, sabréis que es uno de los más macabros y aterradores de Clark Aston Smith. Es cierto, este relato, Clark combina el estilo gótico y decadente con elementos de horror cósmico y ocultismo, creando una historia que no solo recuerda a Lovecraft, sino que también tiene ecos de Edgar Allan Poe y la tradición clásica de horror sobrenatural. La narración está impregnada de una imaginería sensorial muy potente. Bueno, que esto es un rasgo de alguien que escribe muy bien, es capaz de subirle la rosca a la sordidez sensorial. Hay descripciones vívidas de putrefacción, sombras amenazantes y la omnipresente sensación de lo inevitable. A lo largo del relato, el lenguaje barroco de Clark refuerza la sensación de decadencia, misterio y terror creciente. Está chulo. Ujú. Bueno, el protagonista, del que nunca se nos da el nombre, es un erudito desempleado cuyo nombre, pues eso, no se menciona pues porque no importa. Supongamos que es Lovecraft también. Es contratado por el anciano John Carnaby, que es un excéntrico ocultista y también erudito de lo prohibido, para que lo ayude a traducir ciertos pasajes del libro de Avon. Y aquí entra una de las grandes creaciones y de las aportaciones de Clark Aston Smith al mundo de los mitos de Cthulhu. ¿Qué es el libro de Avon? Pues es un antiguo grimorio repleto de conocimientos oscuros. Claro, desde el primer momento el ambiente de la casa del tío este que lo contrata, el Carnaby, es opresivo, siniestro. La mansión es un sitio decrépito, sumido en sombras, repleto de muebles polvorientos, cortinas desgarradas, un hedor de amor y podredumbre, es decir, un piso de estudiantes de Erasmus. Clark describe el entorno con un detalle minucioso, haciendo que el lector sienta el peso de los siglos
Y de la mierda en cada rincón de la casa. Del asco que le da. El asco. El protagonista pronto se da cuenta de que se tiene que ir de allí porque va a coger una infección de cualquier cosa. Y además de que su empleador es un hombre aterrorizado. Carnaby se encuentra en un estado de paranoia absoluta y parece obsesionado con descubrir el significado de un pasaje en particular de este libro de Avon. A medida que avanza la traducción, el protagonista empieza a sospechar que el anciano no está simplemente estudiando los textos por curiosidad, sino que busca desesperadamente una respuesta o una forma de evitar algo que está ocurriendo. Bueno, a lo largo del cuento hay pistas sutiles de que algo está acechando. El anciano, de hecho, evita ciertas habitaciones, salta ante cualquier ruido y no deja de mirar por encima del hombro. Básicamente lo que le está pasando es que conforme traducen el Vive cuento... con Diana. Claro, llega el fragmento que dice: el domingo grabas con Diana. Es normal, está jodido, es lo que hay. Finalmente, el protagonista descifra la verdad. Que viene Diana, no. El pasaje de Carnaby, que Carnaby tanto teme, describe un antiguo ritual de venganza utilizado por hechiceros de tiempos remotos. La traducción revela que un hechicero que ha sido traicionado o asesinado puede regresar del más allá en busca de su verdugo. ¿Qué has hecho, Carnaby? ¿Qué has hecho? Trayendo consigo el hedor de la tumba y el peso de lo innombrable y la mierda que tenía la casa encima. Bueno, antes de que el protagonista pueda reaccionar, la puerta de la casa se abre sola. Alex se abre la puerta, dejando entrar un viento fétido y antinatural. Una figura envuelta en sombras, con miembros retorcidos y un rostro consumido por la muerte, avanza lentamente hacia Carnaby. Tenéis razón, es el de Hacienda. Su llegada está marcada por un silencio sepulcral, roto únicamente por el susurro de la carne seca al moverse y el sonido amortiguado de pies que no deberían estar caminando. La historia concluye con un sentido de horror absoluto y final, dejando claro que el conocimiento prohibido no solo es peligroso, sino que es un vínculo que trasciende a la muerte misma. Clark utiliza un lenguaje altamente descriptivo y sensorial, cargado de adjetivos exóticos y oscuros, y construye una atmósfera donde el miedo crece lentamente como una sombra que se arrastra por las paredes. Dice literalmente: los muebles pesados, ennegrecidos por los años, proyectaban sombras alargadas, deformadas como espectros danzantes al parpadeo incierto de una lámpara de aceite. El aire estaba cargado con el moho de los siglos y un tenue aroma dulzón, como el susurro de una tumba profanada. Guapísimo. ¿Tú crees que nos haremos millonarios con este podcast? ¿Con este vuelo del cometa o con este programa en particular? No, en general. En general, ricos. Yo ya soy rica. Wow. Porque te tengo a ti. ¡Ay, qué mona! De verdad, en serio, qué bonito. No sé ni qué decir al respecto de todo esto. Hombre, pues que una persona que te aguanta como me aguantas tú a mí, nos encuentra todos los días. Tengo que darte las gracias, Álvaro. Pero escucha, no des alas al shipeo, que luego nos llegan microrelatos que nos pueden afollar en no sé dónde, ¿vale? No, y es o sea, a ver, no llegamos. Solo nos dimos un abrazo. Te quité los pantalones, eso es cierto. Y a lo mejor fue un poco atrevido por mi parte quitarte los pantalones de esa manera. Pero en mi defensa tengo que decir que te estaban saliendo tentáculos y que luego los pantalones había que coserlos. Entonces yo te los quité no por vicio, señor juez, no. Te los quité por no tener que coser luego los agujeros. Déjame en paz. Si queréis saber más de este lore venido de la nada, escucháis el anterior programa, que al final más o menos se entiende de qué estamos hablando ahora. Bueno, a través de todas estas ideas que Clark pone en valor, hace que el lector sienta el peso de la ambigüedad, la claustrofobia de la casa y la inminente sensación de la fatalidad. El libro de Avon funciona aquí como un vehículo de maldición, similar al Necronomicon en los relatos de Lovecraft. En los mitos de Cthulhu, los textos prohibidos son portales a verdades terribles, y Clark sigue esta tradición, usando el grimorio como la clave que desata la pesadilla, ¿no? La traducción del pasaje prohibido recuerda a escenas de Lovecraft como El horror de Dunwich, el caso de Charles Dexter Ward, donde la revelación del conocimiento oculto lleva un destino inevitable. Es un recurso muy socorrido en esta clase de cuentos.
Efectivamente, igual que el hecho del cadáver que regresa por venganza, que es un motivo recurrente en la literatura gótica que ya habíamos dejado un poco atrás, pero aquí Clark lo trae y lo lleva al extremo al vincularlo al terror cósmico. Sí, a diferencia de los fantasmas tradicionales, que es muy propio del gótico del siglo XIX, este ser que se manifiesta es un cuerpo tangible, putrefacto y lleno de rencor. Entra mucho con el materialismo, este mal corpóreo del que Lovecraft pone en valor, como por ejemplo Herbert West Reanimador, con sus 6 partes. A mí es una microsaga que me parece un meme. O sea, no puedo respetar Herbert West. Creo que ni Lovecraft lo hacía, pero bueno, que sepáis por dónde van los tiros, más o menos. Bueno, a ver, el tema de lo que os he comentado antes, del cadáver este que vuelve por venganza, este cuerpo tangible, putrefacto, lleno de rencor, que podría ser cualquier funcionario sentado en su silla, viene de la literatura clásica, como en El entierro prematuro de Edgar Allan Poe, o en mitos antiguos sobre la nigromancia, donde se creía que los muertos podían regresar para castigar a quienes los habían perjudicado en vida. O En fin. ponerse a chupar sábanas debajo de la tierra. A comer, sí, a masticar los sudarios. Sí, Masticar sudarios. muy Bueno, ricos, muy ricos. muy ricos. Vamos a ir en la recta final. Vamos a ir chapando ya, damas y caballeros. Nada, en la descripción del programa tenéis todos los enlaces a toda la movida que hacemos. Redes sociales, grupo de Telegram, está abierto. Hacemos muchas El movidas. Patreon, el esto, lo otro, que por cierto no lo he contado, pero porque es muy tarde ya. Estuve en el Salón de Cómic de Valencia firmando ejemplares de Aquelarre en el puesto de Cascaborra. Fue Ay, ¿qué tal? ¿Qué tal te fue? muy chulo, muy contento. El mundo del cómic es un mundo nuevo para mí, no como guionista de cómic nunca había publicado nada. Ha sido mi primera incursión y la verdad es que estoy contento porque es un mundo que, bueno, que parece que es muy potente. No sé, tengo la impresión de que vale mucho la pena. Entonces, voy a seguir por ahí explorando a ver qué pasa. Vayamos por ahí. Continuemos. También vayamos a Acabando. ver las conexiones con los mitos de Cthulhu y otros relatos. Me gusta que lo digas de porque hacia allá voy. Vamos a hablar del libro de Wow. Avon, Grimorio Prohibido de Clark, que ha sido utilizado en varios cuentos. Aparece en H.P. Lovecraft, tenemos El que susurra en la oscuridad, Conexión. Luego Ubosatla del propio Clark. Ay, ese que Y te luego gusta a ti. Los habitantes del abismo de Fritz Leiber. Al igual que el Necronomicon, su contenido es incomprensible para la mente humana, te fuela la cabeza, y conlleva un peligro ineludible, pero lo vamos a leer igual. La conclusión es la misma. Hay cosas que la humanidad no debe saber y ya está. Efectivamente. En el caso de Retorno del Brujo, es un relato que encapsula el horror sobrenatural, la fatalidad cósmica y la estética decadente que Wow. caracterizan la obra de Clark. Combina necromancia, textos prohibidos, destinos totalmente inescapables. Y bueno, esta historia se convierte en una pieza fundamental dentro del gran saber del universo del horror cósmico. Una prosa rica en imágenes sensoriales y un estilo inconfundiblemente gótico en apariencia, aunque las ideas y los conceptos son distintos, ¿vale? Solamente es un tema estilístico. Y Clark lo que viene a demostrar es que el miedo no siempre viene del espacio exterior, sino también de los secretos antiguos que acechan en la penumbra del conocimiento prohibido. Entonces, ¿hablamos de algunos elementos Lovecraftianos dentro del Retorno del Brujo? ¿Te parece? Sí. Tenemos, por ejemplo, el libro de Avon, que es un grimorio prohibido equivalente al Necronomicon. Tenemos otro punto clave, que el horror de los muertos no descansa, ¿vale? Que pueden volver. Estos rituales de nigromancia los hemos visto en otros cuentos, como por ejemplo el caso de Charles Dexter Ward. ¿Y qué más, Diana? Pues yo ahí quiero hacer un apunte, ¿no? Que es un concepto que también adoptó... ay, Dios, se me ha olvidado el nombre. Clive Barker. Ah, Sabiendo que la muerte es solo en principio, como El corazón del condenado o otros relatos de los libros de sangre. O sea, morirse y sufrir es todo empezar. También tienen lo inevitable del destino oscuro, ¿no? En los relatos lovecraftianos, el conocimiento prohibido siempre conduce a la perdición, nunca te va a salvar, ¿no? Eso ya lo hemos hablado ya también hasta ya para que
Pero, escucha, yo tengo claro que si algún día os encontráis algún libro de estos, os lo vais a leer. Seguro. El protagonista también es testigo del horror, pero no puede hacer nada para evitarlo porque es más grande que él mismo, reflejando el nihilismo cósmico propio de los mitos de Cthulhu. También la sensación de decadencia y antigüedad con esa casa y con ese olor a moho y con esa casa de Erasmus, en fin. La atmósfera de la historia es oscura, es una casa llena de secretos antiguos y polvo acumulado por siglos que además solo te comentan de pasada. Tú lo que quieres es quedarte y saber más, pero no te lo van a dar. No. Vamos a avanzar al origen de la idea. Porque, de lo que puede ser. escucha, me interrumpe. Aquí de me verdad, gusta mucho. Es que me cago en ella. Aquí Venga. me gusta mucho una cosa que tú dices. Sí. Joder. Y yo no hago más que ahí hacerte. Me salseas. Sí, todo el tiempo. ¿Qué pasa? Esto que dices, no respondas a. No des una respuesta que no sea mejor que la pregunta. Tómalo, es verdad. Bueno, pasa mucho en un montón de historias que de pronto tienes una premisa que, no sé, me lo invento. Apocalipsis zombie. Vale. Comienzan a haber zombies por todas partes. ¿Qué explicación me vas a dar? ¿Que es un virus? Vete a tomar por culo, tú y el virus, ¿vale? No me des esa explicación de mierda. No quiero explicaciones, no hace falta. De verdad, eso de que hay que explicar las cosas, no, lo siento, os equivocáis. No hace falta explicar nada. Esto es una gran mentira divertida, a partir de la cual se trasladan ideas que pueden ser muy filosóficas, pero explicar motores de fantasía muchas veces no tiene sentido, de verdad. Pero vamos al origen de la idea. En el caso de Clarke, con el tema del cuento del que hablamos ahora mismo, bueno, le molaba mucho la mitología, todo el ocultismo, etcétera, etcétera. Y se inspiró en textos medievales y grimorios como el Picatrix y el libro de San Cipriano para dar forma a ese libro de Ibon. De hecho, de estos libros, del Picatrix no me acuerdo, pero del libro de San Cipriano seguro que hablamos en uno de los programas de libros prohibidos o grimorios, no sé cuánto. Sí, ahí está, por ahí anda. Además de esto, pues su estilo, como era más gótico y poético que el de Lovecraft, le permitía explorar el horror desde un ángulo más estético y decadente, evocando imágenes de antiguas civilizaciones en ruinas y hechiceros olvidados por el tiempo. Oh, qué maravilla. Bueno, yo creo que podemos entrar a otro fragmento, a otro cacho de lectura de más allá de Lovecraft. Estaría genial porque además es que esta parte me encanta. Vale. Yo sé que quizás puede ser posible que sea un poco spoiler, Vale. pero no lo puedo evitar. Me encanta. Vale, pues entonces vamos allá, metemos sonido de quest de Skyrim y va lectura. Háblanos de la parroquia, intercedió Clark, reclamando deliberadamente su atención para descargar al de Providence. ¿De ahí provienes tú? Provengo... Dejó la pandereta en la mesa y enderezó la espalda, dispuesto a dar una explicación sin teatralidades. Claro que no, reaccionó al fin. Yo servía a grandes lores en los caminos de Borgoña. Toqué instrumentos en el ingenio de un alquimista en tabernas donde la cortesía era el misterio de unos pocos. Usé bien mis ventajas, galanteé a las damas de los burgueses y, por qué no decirlo, también a los mozos que las servían. Muchas veces perdía el control. Soy de carácter apasionado. Sonrió avergonzado. Y en una de mis muchas persecuciones por el bosque, donde ponía a prueba las piernas de mis romances, descubrí que la visión de una herida, de una hemorragia, actuaba sobre mí con la fuerza del éxtasis. Así que de ahí provengo, Clark Aston Smith, de arrear idiotas por camposantos improvisados, pues a ninguno le negué cruz y sepultura. Sin embargo, siguió con repentino pesar, cualquier idiota con nombre, por iletrado o indigna que sea su faz, dispone del intelecto mínimo para relacionar tabernas, itinerarios y tumbas nuevas. Eso me obligó a viajar. Me juré que abrazaría la paz. Pero cuando es tan fácil ser lobo, torció el gesto. ¿Cómo no llevarte a otra oveja al bosque? Rambertino de Malek se transformó en una promesa de notas al son de las llamas, versos con el tintineo de las jarras y anécdotas de Baphomet y su verga ciclópea rodeado de rameras en un claro de brujas. Se me temía. Mis botas estaban manchadas de sangre, aunque se desconocía si yo la producía o solo la pisaba. ¿Y qué hay más deseable para un jerarca aburrido que de fornicar y matar? Un cuentacuentos capaz de susurrarle al oído historias que ridiculicen sus propias inmoralidades. Entré a servir en una triste y sombría corte. El libertinaje me alejó de los maestros y la escritura,
así que perpetúe la oralidad por condena. Por eso bien me sirves, agregó señalando a Lovecraft con afectada cortesía. Pero la guerra es una zona dúctil. No importa cuán densa sea la selva negra o cuán accidentadas las cumbres de la sierra. Ni envejece, ni aprende, ni cambia. Mi señor, cuya faz hoy sobresale en la pared interior de una de las innumerables chimeneas del crematorio de vértebras, condenado a contemplar una eternidad de ladrillo, hollín y humo de hueso a un palmo de su nariz, atrajo las beligerancias con una bravata que nutrió mi repertorio en los días previos al asedio. Rambertino de Malek se puso de pie con una mano en el pecho. «Oíd bien, cagalindes al otro lado de mis fronteras», dijo mi señor en su trono, añadió con voz formal. Y siguió. «De estos huevos míos que hieden a macho bien nacido, manda la determinación de agitar los campanarios y dar el aviso de que se acercan los mayores farfantes que ejército alguno haya visto. Perezosos de verga corta que reclaman mis fortalezas más lejanas. ¿Qué podrían contener, aparte de piedra y mierda de cabra? Venid aquí, hijos de la misma defesia sifilítica que tan irresponsablemente os ha parido, para que hoy me toque a mí dispensaros la educación que nunca recibisteis». Sí, hubo guerra. ¡Wow! No me acordaba de la parte de hijos de la misma defesia sifilítica que tan irresponsablemente os ha parido. Buen insulto. Es que me encanta, me encanta. Es que, a ver, y ahí es donde ves pues que no está reñido escribir de putísima madre, hablando mal y pronto, con contar buenas historias. Vamos a meternos ya con otros cuentos clave de Clarke, pero solamente vamos a mencionarlos. Y nos vamos, si te parece, con una lectura de un poema del propio Clarke, que no recuerdo el título, ¿vale? Si te acuerdas tú, me lo comentarás. Cuento número 1. Aparte del que ya hemos hablado, Hubo Satra, de 1933, donde, bueno, es una entidad primigenia amorfa y un viaje en el tiempo, del cual ya os hemos hablado. La llegada del gusano blanco, también del 33. Historia de una criatura ancestral que despierta en las profundidades de la Tierra. Tiene similitudes con Jig, el dios serpiente de Lovecraft. Y por último, El oscuro Eidolon, de 1935. Un cuento de venganza y magia negra donde un hechicero busca desafiar la muerte. El tono es más épico y mitológico, pero conserva elementos clave del horror cósmico. Estos tres cuentos, junto con el del Retorno del Brujo, están muy imbricados en todo lo que es el círculo de Lovecraft y la relación, o mejor dicho, el aporte literario con la obra Lovecraftiana. Dicho lo cual, con la letanía de los 7 besos nos vamos a ir. Nos vamos a ir porque ya es tardísimo, llevamos 1 hora y media de programa y me hace mucha gracia porque... no, tengo aquí contador delante, 1 hora y media. Porque me dice Diana el otro día, ay no, yo quería leer a August Wandrey, a Clark Ashton Smith, a Robert E. Howard y a August Derleth, todos en un solo programa, a puro porro. ¿Dónde vas? Claro, ¿Dónde vas? En teoría eran 2 programas. Lo que pasa es que, mira, esto es así. Os lo voy a contar. Vale. En Tres hijos del cometa. Trapitos sucios. Trapitos sucios. Estamos en los minutos de la basura. La retención está a 0. Se han quedado los 3 o 4 drogadictos que escuchan esto porque no tienen vida, ¿vale? Oye, que no te metas con nuestros amigos. A los que yo amo, porque yo soy como vosotros, soy uno de los vuestros. No, esto es así. Yo hago la escaleta. ¿Sí? No le dejéis solo, que a ver si lo voy a hacer. Por favor, sí. Escuchad, yo hago la escaleta y luego viene Álvaro y dice, ¡ay! ¡Qué cortita te ha quedado una escaleta de 10.000 palabras! Vamos a meterle un poco más de chicha, que parece que aquí caben más cosicas. Y ahí se pone él, tiqui 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 ti, y una escaleta de 10.000 palabras que nos daba para 4 programas, pues se convierte en una de 25 programas. Bueno, pero... Y esa es mi vida, señores. Y yo, escucha, que no me quejo, que conste que no me estoy quejando. Contenta estoy con lo que me ha tocado. Vale. Toma, una monedita para ti. Vale, vámonos. Que vamos a leer ahora la letanía de los 7 besos. Y lo de antes era broma, os amo. O sea, esta gente que... quiero que sepáis que los que estáis ahora mismo aquí, que esto es como una hoguera. Que al principio, en el campamento de los juniors, de los Boy Scouts, están pues los chavales, el monitor pedófilo y algunos más por ahí dando vueltas con la guitarrica.
Y de pronto todo el mundo se empieza a ir, ¿vale? Y nos quedamos 3 o 4 ahí con las ascuas, con un palo, Y hablando con una de... guitarra, No, dando tremendas chapas. ¿Qué va? ¿Una guitarra? Bueno, la de la guitarra es ella. Pues nos quedamos Sí. 4 ahí, con las ascuas, cagados de frío, contándonos cuentos de fantasmas. Y aparte, como subnormales, acojonándonos a nosotros mismos, porque, claro, nos da miedo. O sea, decimos, no, no pasa nada. Y de pronto te das cuenta cómo cada vez miras más veces por encima del hombro. En plan, hostia. Y hostia. ya no te quieres ir a hacer pipí solo. No, 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 no. Ya te estás, No, 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 te no. estás meando, pero tienes mucho miedo. Esa hoguera somos nosotros y vosotros ahora mismo en el minuto 1:35 del programa. ¿Vale? Entonces, disfrutad, enjoy the path. Vámonos con la letanía de los 7 besos. Diana, por favor, vámonos. Beso tus manos cuyos dedos son delicados y pálidos como los pétalos del loto blanco. Beso tu cabello, que tiene el lustre de negras joyas y es más oscuro que el leteo, floreciendo a medianoche a través del sueño sin luna de tierras con fragancias de amapola. Beso tu frente, que se asemeja a la luna creciente en un valle de cedros. Beso tus mejillas, donde persiste un leve rubor, como el reflejo de una rosa sostenida en una urna de alabastro. Beso tus párpados, los comparo con las flores veteadas de púrpura y me cierro bajo la opresión de una noche presente, en una tierra donde los ocasos son tan brillantes como las llamas del ámbar ardiente. Beso tu garganta, cuya ardiente palidez es la del mármol calentado por el sol de otoño. Beso tu boca, que tiene el sabor y el perfume de las frutas humedecidas con el rocío de una fuente mágica, en el paraíso secreto que solo nosotros encontraremos. Un paraíso donde los que vienen nunca más se irán, ya que sus aguas son las del leteo y su fruto es el del árbol de la vida. Precioso. Clark Aston Smith, damas y caballeros, el poeta del círculo de Lovecraft, el chamán de la sierra, una figura única dentro de la fantasía de principios del siglo XX. Me atrevería a decir que sigue siendo única a su manera y que no hay mucho más que decir, que nos podemos marchar ya. ¿Te parece bien? ¡Vámonos! ¿Quieres decir Tengo la cena ya en la mesa. Ah, vale. ¿Se te va a enfriar? ¿Se te va a enfriar la cena? Pero, vale, pues venga, a cenar. Vale, va, un besito. Que vaya bien. Adiós. Venga, chao, chao.